Haciendo un poco de historia de por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, nos debemos trasladar al Nueva York de 1908. Allí un grupo cuantioso de mujeres va a la huelga. Reclamaban derechos tan básicos como el horario laboral de 10 horas, equiparación salarial entre hombres y mujeres, no a la explotación infantil y descanso para poder amamantar a sus hijos. En la fábrica textil Cotton Textile Factory de Nueva York, el dueño de la fábrica encierra a sus trabajadoras para que no se adhieran a esta huelga y permanezcan trabajando. Se produce un incendio que se creyó que había sido provocado por el dueño y mueren 129 trabajadoras. Ya en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague, aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1975 es cuando la Asamblea General de la ONU establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Compañeros y compañeras de la agrupación de los barrios en el campo de Gibraltar, me da mucha alegría poderos dirigir, aunque sea unas palabras, a través de esta fórmula. Ya sabéis lo cerca que tengo siempre Cádiz, Andalucía, nuestra tierra. Desde allí iniciamos un trabajo importante en el feminismo de nuestro Partido Socialista, en la lucha por lo que es justo, porque la igualdad es la bandera del socialismo y la bandera del feminismo. Porque las mujeres necesitamos todavía seguir aportando y esperando de la agenda política, porque el feminismo es una pata fundamental de la propia democracia y por eso somos un partido socialista que se acerca a casi un siglo y medio y un gran partido feminista, capaz de conectarnos con los problemas de las mujeres, de escuchar y de dar respuestas. Este es el trabajo. Y ya no es el trabajo de la política grande, es el trabajo pequeño de cada día, de las agrupaciones, de las concejalías, de las alcaldías que tenemos. Las mujeres nos sentimos parte totalmente empoderada de una sociedad que ya nada tiene que ver con lo que tuvieron que vivir nuestras madres y nuestras abuelas. Por eso esa es la labor de los socialistas, esa es la labor de mis compañeras y de mis compañeros socialistas el 8 de marzo. A principios del siglo XX se gestan en España las primeras organizaciones lideradas por mujeres que se suman a la lucha en Europa y Estados Unidos para avanzar en libertades y derechos. Aunque no están integradas del todo en el movimiento sufragista de Europa y Estados Unidos. Las primeras organizaciones feministas de España se crean a finales del siglo XIX. La situación de las mujeres en España ha cambiado muchísimo, por suerte, en los últimos 40 años. Desde un franquismo que impedía que las mujeres pudieran hacer prácticamente nada, eran como menores de edad para todo, no podían ni tener una cuenta corriente en el banco, para salir al extranjero tenían que pedir autorización del marido, no podían ser juezas, por ejemplo, a la situación que tenemos en este momento. Pues a mí me pasó una cosa, que resulta que estábamos en Argelia con mi marido y los niños. Y se le terminaba el contrato y teníamos que volver a España. Y entonces yo me tenía que volver sola con los niños. Y él se quedaba allí porque yo después regresaba para luego ya traernos las cosas. Pero resulta que el pasaporte era la última hoja. Pues yo volví con mis niños y ya está. Y digo, pues cuando llegue a España, llego a Madrid y me hago el pasaporte. Entonces resulta que voy a la comisaría donde se hace el pasaporte y me dicen que sí, pero que me lo hacen a mí sola, que con los niños no, que no vale, que a mí yo no puedo viajar con los niños sola, con un pasaporte que tiene que ser familiar.
y como no está el marido, que no puede ser, que me lo tienen que hacer a mí sola. Y resulta que bueno, que me lo tuve que hacer sola para poder volver, para que veas cómo estaban las cosas, que el hombre tenía mucho más poder, que la mujer no servíamos para nada, ni siquiera para viajar con nuestros hijos. En los años 20 se producen las reivindicaciones planteadas en el entorno europeo y que desembocaron en el reconocimiento del derecho al voto femenino y de la posibilidad de que las mujeres fuesen elegidas en las Cortes de la Segunda República. Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent se convirtieron en las primeras mujeres en ocupar un escaño en el Congreso español. Tanto Felipe González como luego Rodríguez Zapatero y hoy Pedro Sánchez son los grandes valedores de la igualdad de la mujer. En este momento tenemos 3 mujeres vicepresidentas del Gobierno. Esa es la gran apuesta que ha hecho Pedro Sánchez por la igualdad. Tenemos además un número paritario de mujeres ministras en relación a lo que había hace muchísimos años, en las que prácticamente las mujeres eran una minoría. Tenemos una presidenta del Congreso, tenemos una presidenta del Senado. En el mundo judicial, aunque es verdad que en la cúpula judicial todavía hay una situación de inferioridad de las mujeres, sin embargo son mayoritarias las mujeres que están en los juzgados ejerciendo como juezas. Y qué decir de otras muchísimas profesiones que durante muchos años estuvieron vetadas a las mujeres. Eso ha sido gracias al esfuerzo, en una parte muy importante, de las mujeres socialistas, y yo quiero aprovechar este vídeo para rendirles un homenaje a todas ellas. Muchas de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, no se dan cuenta de todo el gran esfuerzo, todo el gran trabajo que ha habido que hacer. Muchas mujeres que lo han pasado muy mal, que han sufrido la crítica pública, que han sufrido el tener que dejar abandonadas a sus familias porque no se les permitía compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos. En aquel entonces el cuidado de los hijos era solamente un tema para las mujeres. En Oviedo, donde reside, y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Doña Inmaculada, que es madre de 3 hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Por eso le gusta hacer la compra personalmente. Luego lleva a sus hijos a tomar el sol. Un paseo por el campo de San Francisco hace las delicias de los pequeños. En verano y cuando hace buen tiempo, doña Inmaculada, hada en la intimidad, lleva a sus hijos a la piscina para que disfruten del agua y el sol. A mediodía regresa a casa para preparar la comida de la familia. No hace falta tomarse mucho tiempo, ya que Ada ha sabido simplificar las tareas del hogar. Por la tarde, cuando su marido regresa del trabajo, salen a dar juntos un paseo. Los libros les gustan a los dos. Y cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más, para acostar a los pequeños, charlar un rato con ellos, darles un beso y enseñarles a rezar. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? La imagen que todavía para muchas generaciones en nuestro país tienen de lo que se debe de considerar como mujer ideal está fuertemente vinculada a esa imagen que se quería trasladar y transmitir desde el régimen franquista a través del nodo de lo que en ese momento se debería de considerar esa mujer ideal, y es aquella que entrara en los parámetros de buena ama de casa, de una mujer fiel y obediente que cuida de sus hijos y que se encarga de todas las tareas domésticas.
Eso, por suerte, con generaciones venideras y sobre todo en la etapa democrática, con la implicación en política de igualdad, sobre todo en gobiernos del Partido Socialista, se ha ido consiguiendo acabar con esa visión y con esa concepción de mujer ideal. Creo que esa lucha todavía queda mucho por hacer, sin ninguna duda, y que es una lucha de carácter diario, que desde las instituciones se deben de poner las políticas, por supuesto, sobre la mesa, y que también desde la sociedad se debe de avanzar por considerar una mujer ideal que sea aquella que haga lo que libremente considere dentro de su libertad individual y que, por supuesto, no esté anclado en esos parámetros que quedan ya bastante obsoletos y, por suerte, en algunos casos superados. Pero, como digo, siempre teniendo en cuenta que queda mucho por avanzar. Yo soy Blanca Flores, ahora mismo trabajo en prevención de riesgos laborales, he trabajado en inspección educativa, como docente y bueno, a lo largo de mi trayectoria he estado vinculada a la política, a sindicatos, a la cultura, al carnaval, siendo a la vez, bueno, pues madre de 4 hijos. En realidad el tema de la conciliación es un problema y es un planteamiento que no se llega a ser realidad hasta finales del 99 y a principios del año 2000 es cuando empiezan a aplicarse algunas medidas, como por ejemplo que parte de la baja maternal, entonces de tu baja maternal, porque en el año 2000 había que renunciar a la baja maternal tuya para que tu pareja pudiera disfrutar de alguna de las semanas que a ti te correspondían. Está claro que después, bueno, con la creación, gracias al presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con la creación del Ministerio de Igualdad y todas las normativas que se regularon desde ese ministerio presidido por la gaditana Viviana Ido, es cuando se da un gran salto, pero pasar de la teoría a la práctica, cambiar cánones económicos, cambiar perspectivas sociológicas de la población, es todo muy difícil, por eso decía al principio que seguía siendo una utopía. He sido educado en una generación en la que la igualdad no existía y donde los hombres y las mujeres no teníamos las mismas oportunidades. Hoy todavía hay generaciones que siguen pensando que hay cosas que son de hombres y labores que son de mujeres, como las tareas del hogar y etcétera. Y donde los hombres son los que tienen que labrarse su futuro laboral, cosa que no estoy de acuerdo. Debemos seguir luchando por una igualdad que sí es verdad que hoy en día se han dado grandes pasos, pero que aún queda por llegar. Durante la dictadura franquista, la ley española discriminó especialmente a las mujeres casadas. Sin el permiso marital, una mujer tenía prohibido realizar casi cualquier actividad económica, incluido el tener un empleo, tener propiedades o incluso viajar fuera del país. La ley también establecía definiciones menos estrictas de delitos como el adulterio y el abandono del hogar para los hombres casados que para las mujeres. El artículo 449 de nuestro Código Penal dice: el adulterio será castigado con la pena de prisión menor, es decir, con la privación de libertad de 6 meses y 1 día a 6 años. Comete adulterio. Las reformas significativas de este sistema se iniciaron poco antes de la muerte de Franco y continuaron durante la transición. El permiso marital fue abolido en 1975. Las leyes contra el adulterio fueron canceladas en 1978 y el divorcio fue legalizado en 1981. En el mismo año también se reformaron los apartados del Código Civil referidos a las finanzas familiares. El
proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. Cuando decidimos empezar a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre si queríamos ser madres o no, sobre qué tipo de parejas queremos tener, decidir que no queremos relaciones insanas, decidir que queremos equipo, decidir que queremos compañeros de vida, esto conllevó a que muchas personas se revolucionaran, ¿no? Es un cambio grande y todos los cambios llevan de entrada, primero llevan como queja, sorpresa, miedo, incertidumbre y luego los vamos como encajando, ¿no? Pues ese tiempo en el que lo vamos encajando es un tiempo que se le llama un poquito de sufrimiento, porque hasta que lo vamos encajando vamos pagando precios caros, ¿no? De no comprensión, de enfados, de luchas de imposiciones, tienes que darte cuenta, no darte cuenta tú. Y bueno, pues en casa esto lo reconoceréis fácil, ¿no? Yo diría que todos ganamos cuando alguien es feliz, que todos ganamos cuando alguien hace lo que es su vocación de vida, que todos ganamos cuando alguien siente que tiene autonomía y madurez económica y que todos ganamos cuando las personas tenemos tranquilidad. Finales de 1986, un juez ha ordenado una gran redada policial contra el aborto. La policía ha entrado esta tarde en 2 clínicas madrileñas y ha detenido a unas 30 personas por presuntas prácticas abortistas. ¡Qué vergüenza! ¡Que lo sepa todo el país! Que lo sepa todo el país. Defendemos la salud de las mujeres, la vamos a cuidar hasta que nos muramos. Así nos llevan, así nos llevan. A mediados de los 80, unas 100.000 españolas abortaban al año clandestinamente, muchas arriesgando la vida. Aquella gran redada antiaborto del 86 fue contestada inmediatamente por los colectivos feministas. Lo que hay es una investigación ordenada por el juez. Han detenido a todo el mundo que estaba allí, hasta la señora de la limpieza. Yo he defendido la ley de aborto porque lo que quiero es seguridad sanitaria para las mujeres. Es un tema que lo hemos conquistado y que hay muchas fuerzas que quieren dar para atrás. Pero tenemos tan claro que eso tiene que quedarse como una opción de las mujeres que lo necesiten, que yo creo que no vamos a abandonar esa lucha. La votación, señorías, presentes 262, sí 126, no 134, abstenciones 2, queda rechazado. Aplausos del Grupo Socialista y felicitaciones para la ministra de Igualdad, Viviana Aído, después de que se rechazaran en el Senado los vetos del PP, CiU y UPN a la ley del aborto. Esta reforma permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo para la madre o anomalías en el feto. La parte más polémica es que sitúa en 16 años la edad a partir de la cual una mujer puede decidir sobre el aborto. En 2014, el Partido Popular quiere suprimir y reformar la ley de 2010 sobre el aborto, que crea precisamente el Partido Socialista. Y ¿cómo quiere reformarla? Pues quiere restringirla aún más de como estaba en el año 85, eliminando la posibilidad de interrumpir el embarazo por malformaciones fetales. Eso creo que fue un palo terrible. O sea, ver que habíamos conseguido una ley del aborto con Zapatero medianamente decente y ayudando a la mujer, favoreciéndola, ver que en 2014, que supuestamente teníamos de avanzar, nos la quitan. Era como, no puede ser. En 1982, Felipe González transformó España haciendo una España moderna, una España igualitaria, sobre todo en materias como sanidad, como educación. Y en ese proceso de cambio, de transformación, el papel que se hizo a nivel de leyes fue muy importante para que las mujeres recuperaran una parte muy, muy importante de los derechos. Tanto Felipe González como luego Rodríguez Zapatero y hoy Pedro Sánchez son los grandes valedores de la igualdad de la mujer. Pero hoy la mujer también tiene obligaciones patrióticas que realiza a través del servicio social, mediante el cual se incorpora al servicio directo de España. En plena cruzada de liberación, cuando las mujeres españolas ayudaban a la conquista y consolidación del nuevo Estado, un decreto de 7 de octubre de 1937 creaba el Servicio Social de la Mujer.
Aquí las vemos realizando las faenas más duras alegremente, como quería Santa Teresa, la excelsa patrona de la sección femenina. Pero la tarea de la mujer no terminaba con la guerra. Había que dedicarse a la misión de reconstruir, formando a las nuevas generaciones en un espíritu de entrega y servicio. Un nuevo decreto, en mayo de 1940, dictaba normas definitivas para este cometido. El servicio social se dividió en dos fases. La primera de formación, la segunda de prestación. Los 3 primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar, donde se adiestra a las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia. Yo nací en una familia de 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano. Siempre, a pesar de tener unos padres que para la época en la que nacieron pues eran relativamente modernos, porque nos permitieron estudiar, nos criaron casi como a los hombres o casi como al niño. Sin embargo, sí se enmarcaba esta diferencia, esta brecha, porque a mi hermano, que era el único varón de 5 hermanos, como digo, pues se le permitió elegir la carrera. Se le permitía que se le preguntaba qué quería hacer cuando fuera mayor, y él pues eligió ser enfermero y no hubo ningún problema. Sin embargo, a mí, que soy la quinta, como digo, cuando terminé el COU, pues yo quería hacer Derecho, quería estudiar Derecho, y mi madre, más que mi padre, me dijo que no, que yo tenía que hacer enfermería, porque era Salus Informorum, que era en Cádiz la carrera que se estudiaba enfermería a las niñas, o las muchachitas, ¿no?, que salíamos ya de COU. Y bueno, que yo decía que no, que a mí no me gustaba esa carrera, pero decía que cómo iba a ser Derecho, una carrera de hombres. Y bueno, al final, cuando fui a matricularme, fui a la Facultad de Medicina de Cádiz y yendo por la escalera dije yo, bueno, yo no quiero estudiar enfermería porque no es lo mío, no me gusta, y me fui. Entonces me planteé con mis padres, les dije que estudiaba Derecho o no estudiaba nada. Afortunadamente lo entendieron y hice Derecho, pero sin embargo siempre se me vio como un bicho raro dentro de la familia, porque estaba estudiando una carrera de hombres, porque a las personas se nos clasifica desde niños pequeños, ¿no?, desde que nacemos. Las niñas tienen unas clases de juguete, los niños otras clases de juguete, porque las niñas son más sensibles, más dulces, más tranquilas, tienen que jugar con las muñecas, con las casitas, con todo relacionado con el rol de madre que se nos impone desde que somos pequeños. En 2016 ocurre otra cosa, y es la manifestación de las Kelly, las camareras de piso, a causa del acoso social que sufrían, el acoso sexual que sufrían, desigualdad económica, desigualdad social y desigualdad racial. Aquí el movimiento feminista toma más conciencia y se da cuenta del techo de cristal que sufren las mujeres, de la violencia no solo física que sufren las mujeres, sino ya también en temas sociales y económicos. Y en 2017 creo que ocurre ya la gota que colma el vaso, y es el tema de la manada. Yo creo que en 2017 las mujeres con ese tema tomamos muchísima conciencia, las mujeres y los hombres, porque vemos que la Audiencia Nacional de Navarra solo condena a estos individuos a 9 años. Después de hacer esa atrocidad, solo tener esa condena tan pequeña y tan injusta, yo creo que dijimos, vale, ya está. O sea, creo que hasta aquí, hasta aquí. Y yo recuerdo vivir esa manifestación que la viví en Málaga cuando estudiaba, y eso fue increíble. Y darnos cuenta de que nos estaban matando, de que nos estaban dejando matar y que no estaban haciendo nada al respecto, fue terrible. Yo soy peluquera y entré en una peluquería buena de Madrid, y resulta que a mí me costó bastante. Primero entraste de aprendiza, luego de ayudante, te tiras ahí un montón de años. Y resulta que entra un chico de la calle que es peluquero, porque tú decían que tú no podías entrar sabiendo de la peluquería, ellos tenían que formar a su estilo. Pero entraba un chico de la calle, joven, vamos, y era peluquero, y ese sí valía. A ti te pagaban 4 perras y a él le pagaban más, por ser hombre, claro, que como era hombre, él necesitaba más dinero, nosotros menos. Nosotros no teníamos gastos ni nada, ellos sí. Si te tenías que vestir o comprar zapatos, gracias a las propinas, lo ibas juntando porque el sueldo era muy pequeño y trabajabas pues todo el día, sin
que llegabas a tu casa a las 12 de la noche. O sea, que el trabajo era completamente muy tirano en aquellos tiempos. Hoy día no, hoy entras a un sitio y tienes tu horario y afortunadamente sales a tu horario, pero antiguamente no. Eso es muy fuerte. Hoy en día seguimos luchando, seguimos trabajando y el gobierno sigue haciéndolo, sobre todo ahora durante la pandemia, pues hemos visto que no hemos querido dejar atrás a nadie y hemos estado siempre impulsando políticas de igualdad. Queremos que se termine con esta brecha salarial que hay, que a igual trabajo a la mujer se le pague igual que lo que se le paga al hombre. Queremos, en definitiva, seguir apostando por evolucionar cada día en materia de licencias, en materia de retribuciones y en todos los ámbitos. Queda mucho por hacer. Se ha avanzado mucho gracias a los socialistas, pero sobre todo esta es una llamada a las mujeres más mayores, para que pongan de relieve el ejemplo de lo que tuvieron que pasar. No nos podemos olvidar que hace 40 años la mujer ni siquiera se podía divorciar, no estaban permitidos los anticonceptivos. Las mujeres que han vivido aquella época son un ejemplo para todas nosotras y sobre todo para las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes que hay que seguir trabajando, que hay que seguir luchando, que en la labor de la igualdad no hay que decaer ni un solo momento. Normalmente en los trabajos nos encontramos con que si un niño o un mayor se nos pone enfermo, quien normalmente tiene que renunciar a su trabajo para hacerse cargo es la mujer y no el hombre. Por eso quiero decir que es todo una utopía, ¿no? Los sueldos de las mujeres siguen siendo menores. Y cuando ya estás en edad fértil, pues la mayoría de las empresas, si eres mujer y tienes en tu pensamiento tener hijos, que hasta te lo preguntan, prefieren contratar, ¿no? a un hombre antes que a una mujer que, bueno, que tenga que tener una crianza de unos vástagos y suele suceder que muchas de ellas, incluso por el trabajo, deciden renunciar, ¿no? a algo que es intrínseco a nuestra naturaleza, como puede ser la maternidad. A la niña se le puede educar con una pelota y al niño con una muñeca, porque no hay un rol predeterminado, no venimos con una etiqueta cuando nacemos, sino que cada uno nace con unas cualidades o con unos potenciales que los tiene que desarrollar a lo largo de su vida, pero no te predetermina el sexo al nacer. Entonces no tiene por qué el niño jugar con unos determinados juguetes y la niña jugar con otros determinados juguetes, porque eso te va dividiendo, te va señalando qué tienes tú que ser en el futuro, ¿no? La mujer es la hija, es la hermana, es la madre, es la que cuida, es la que hace todo más sensible, lo hace todo mejor, cose mejor, cocina mejor, limpia mejor, todo lo hace mejor, como si trajéramos un libro de instrucciones al nacer, ¿verdad? Y el niño no, el niño es más bruto, el niño es más desalmado, y eso no es cierto porque, como digo, los niños y las niñas nacen iguales cuando en el nacimiento no predetermina, el sexo no predetermina el desarrollo del ser humano. Aquí, junto a 1.400 hombres, se forman 200 mujeres. Fueron las primeras mujeres en la Guardia Civil. En 1988, un Real Decreto aprobaba su acceso al ejército. Ese año, 6 chicas ingresaban en la Academia General de Zaragoza. Sí, podemos llegar algún día a generales, pero vamos, que es un día todavía muy lejano. Hay más de 1.100 oficiales mujeres en las Fuerzas Armadas. Entre ellas, 21 tenientes coroneles. El 13% de los efectivos del ejército son mujeres. Me gustaría empezar esta intervención, como en este momento soy ministra de Defensa, rindiendo un homenaje a la primera mujer ministra de Defensa en España, Carmen Chacón. Una mujer socialista, una mujer comprometida con las mujeres, comprometida con su país, comprometida con la igualdad, y que fue una magnífica ministra de Defensa. Yo, cuando muchas veces hablo con gente aquí en el Ministerio, todo el mundo me elogia precisamente el papel de Carmen Chacón. Y para mí es un honor poder estar aquí, en este gobierno, en el gobierno de Pedro Sánchez, y en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es muchas veces un ministerio desconocido, y es más, a veces pues, las Fuerzas Armadas se las ve como algo lejano. Por suerte, durante este último año,
más bien yo diría no por suerte, sino teniendo en cuenta lo que ocurrió durante la pandemia, tuvimos a nuestras Fuerzas Armadas que estuvieron ahí en la Operación Bagnis, en la Operación Baluarte, que estuvieron desinfectando residencias, acompañando a los cadáveres, construyendo hospitales, haciendo rastreos militares. Son unos hombres y unas mujeres absolutamente entregados, que creen en España, que creen en los ciudadanos y sobre todo que están para apoyar a los más vulnerables. En este momento en España hay unos 120.000 militares y de esos 120.000, 15.000 son mujeres. Es verdad que son muy pocas, pero si comparamos con otros países de la Unión Europea es un porcentaje importante. Para mí es muy importante que se incremente el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, porque yo creo en un ejército moderno, un ejército que lucha por la paz, que trabaja cada día para que cuando las personas lo necesitan, sobre todo, como decía antes, los más vulnerables, allí puedan estar los hombres y las mujeres. Y las mujeres, cuando están en el ejército, ponen un plus de valores, un plus de compromiso. España en este momento está en misiones de paz. Está en misiones de paz porque, aunque la gente no lo sepa o lo ignore, hay 25 guerras abiertas en el mundo, hay 71 millones de refugiados y hay muchos lugares donde está habiendo una persecución a las mujeres, donde la agresión sexual, la violación es utilizada como arma de guerra. Y por eso es tan importante que en los ejércitos haya mujeres, que vayan a misiones de paz, en la línea de lo que establece la resolución de Naciones Unidas, una resolución 1325 que dice que no puede haber paz en el mundo si no hay mujeres en las Fuerzas Armadas y si no somos capaces de formar a las mujeres en los países que están viviendo la guerra para que ellas hagan de mediadoras, para que contribuyan a la paz. Ese es un gran trabajo que tenemos que hacer y yo de alguna manera quiero animar a aquellas mujeres jóvenes, comprometidas, que tengan valores, que crean en España, a que piensen en las Fuerzas Armadas. Es una manera moderna de servir a los ciudadanos. Créanme, creerme, compañeros, que de las imágenes más emotivas que yo he vivido es ver a muchas mujeres militares, pues tanto enfermeras como en la Marina, como en el Ejército, cómo te explicaban sus vivencias y sus experiencias personales en esta época de la pandemia, siempre junto a los más necesitados y siempre dándoles cariño y apoyo. Así que yo empiezo quiero volver a como empezaba, recordando a Carmen Chacón y sobre todo decir que las mujeres de este país, que tenemos ese compromiso por las libertades, por la igualdad, pues una opción muy buena, una opción que yo recomiendo a muchas mujeres jóvenes valientes, es que de alguna manera pues conozcan el mundo de las Fuerzas Armadas y si les resulta interesante, pues que pasen a formar parte de esta gran familia de las Fuerzas Armadas. A mí hay una cosa que siempre me gusta mucho, que dicen que nunca dejan a ninguna española atrás. Pues eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, nunca dejar a ningún español ni a ninguna española atrás. Araceli, te voy a comenzar a vacunar, ¿bien? Del COVID, ¿de acuerdo? Sí. Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozor cuando ya la voy pasando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me la ponga, ¿no? Sí, cuando yo se la vaya poniendo. Vale. Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, ya, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo. Muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada, claro que no. Nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Creo que esta pandemia ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas, los impactos diferenciados que está sufriendo debido a esta pandemia, debido a esta enorme crisis que estamos afrontando en todo el mundo. Lamentablemente, esta pandemia está aumentando las desigualdades persistentes. Podemos estar hablando de un retroceso de décadas en materia de igualdad de oportunidades. Vemos que el empleo de las mujeres se está viendo más afectado porque están en los sectores más afectados por la pandemia. Vemos también que ya son las que están en la primera línea de respuesta a la COVID porque son mayoría en el personal sanitario. Vemos un incremento de la violencia de género por esas dificultades de acceder a redes de apoyo, a servicios de ayuda, debido a los aislamientos y a los confinamientos. Estamos viendo también un incremento desproporcionado de la carga de trabajo de cuidados no remunerados. Si antes de la pandemia ya dedicaban las mujeres una media de unas 3 veces más de tiempo que los hombres a este trabajo de cuidado no remunerado, lamentablemente
Debido al cierre de las escuelas, las mujeres han tenido que hacer malabares para ese cuidado de los hijos, para ser de maestra, de tutora, para continuar con su trabajo, si tienen la suerte de mantenerlo, para tener una mayor atención a las personas que están enfermas, a las personas mayores de la familia, debido a la saturación de los sistemas hospitalarios. O sea, realmente esta pandemia ha venido a poner de manifiesto que las mujeres no es que contribuyan a la economía, es que realmente sostienen la economía. Este es un tema urgente que hay que abordar, porque claramente las mujeres no seremos iguales fuera de los hogares, mientras los hombres no sean iguales dentro de los mismos. Hoy más que nunca, amigas y amigos, compañeras y compañeros, son necesarias acciones para reducir las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, para abordar las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres y para contar con todo el talento disponible sin dejar atrás a la mitad de la población que representamos las mujeres. Es una situación de crisis sanitaria brutal que está haciendo que toda la sociedad en su conjunto lo sufra y lo padezcamos, pero en este caso, como en todas las crisis, se pone en evidencia que las mujeres siempre somos las grandes perjudicadas y las que de alguna manera siempre lo sufrimos más. Es verdad que en situaciones de crisis se necesitan políticas de verdad que refuercen los derechos, que no retrocedamos en esos derechos que ya hemos conseguido a lo largo de la historia y gracias a la lucha de todas aquellas mujeres que nos han precedido, pero que es verdad que en todas las situaciones de crisis siempre se produce un retroceso y en este caso lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo sufrimos de manera especial, a pesar de que también se ha evidenciado y se está evidenciando en esta crisis algo muy importante y que tenemos que tener y que tenemos que resaltar de manera especial. Hemos estado y seguimos estando al frente, en primera línea, trabajando y en primera línea luchando, porque todo lo que hemos conseguido se pone también para que la sociedad en su conjunto se beneficie. Hemos estado y estamos en la atención sanitaria, en la atención sociosanitaria y en todo ese trabajo esencial. Y también hemos trabajado y estamos trabajando en la ciencia, en la investigación, en todos esos sectores también que tradicionalmente lo ocupaban los hombres, pero que también tenemos ya un papel importante, aunque no evidentemente el que nos correspondería por derecho y por preparación y porque también es verdad que hoy las mujeres tienen esa formación, pero que no llegan al lugar donde todavía nos corresponde. Pero ahí estamos, al frente, trabajando. Pero también somos las que están sufriendo de manera especial todas las consecuencias económicas. Somos las mujeres las que más están sufriendo los ERTE, somos las que más están sufriendo y llegando a la situación tan dura que es el paro y el desempleo, las que pierden sus empresas, las que más pequeñas empresarias o autónomas están perdiendo sus empresas, y esto es terriblemente doloroso. Por eso tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir luchando, porque esas políticas de igualdad que siempre ha abanderado el Partido Socialista, que están ahí porque no hay más que mirar un poco hacia atrás y ver que todas las políticas, todas las normativas, todas las leyes progresistas que luchan por los derechos tienen ese sello. Celebramos el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, de todas las mujeres, sin ningún tipo de excepción, donde celebramos, reivindicamos, visibilizamos, pero también estamos denunciando las inmensas brechas de desigualdad que siguen existiendo. De igual modo, esta lacra que nos azota, como es el machismo y la violencia machista, donde todavía nos siguen asesinando por el mero hecho de ser mujeres. Sí, nos matan por ser mujeres. En todos estos días y estos meses tampoco se nos puede escapar y no podemos obviar un debate que casi se ha elevado a una cuestión de Estado de una forma absolutamente injusta, que son los derechos de las personas trans y concretamente de las mujeres trans, porque en este caso los hombres trans han desaparecido del debate, donde se cuestionan que si las mujeres trans tenemos derecho a tener derechos. Nuestro partido, el Partido Socialista, es un partido que ha enarbolado desde hace más de 20 años
esta bandera. La bandera por los derechos de las personas LGTBI y también de las personas trans. De nuestros congresos y conferencias políticas han emanado garantías como el derecho a la despatologización y la propia autodeterminación. Fue nuestro partido, el Partido Socialista, quien en el año 2017 llevó al Congreso de los Diputados la reforma de la ley que nosotras y nosotros hace 14 años fuimos pioneros en España de la no necesidad de una cirugía genital para poder cambiar nuestra documentación. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy feliz para nosotros. Para todo el colectivo transexual. Y para nosotros es muy importante, no os podéis imaginar. Un día de sonrisas infinitas. Hombre, como algo súper positivo. Un día de justicia en mayúsculas. Y esto va a ser un avance hacia la igualdad real. Porque el Congreso aprobará esta tarde una demanda que los transexuales llevan años exigiendo. Se van a suprimir todos los requisitos que significan una patologización de la identidad sexual. Es decir, hasta ahora todos los transexuales para poder cambiar su sexo y su nombre tenían que declararse enfermos. A partir de ahora no tendrán que hacerlo. Enfermedad y transexualidad ya no irán de la mano. Nuestros peques no tienen disforia de género, tienen euforia de género. Y es que realmente viven este cambio, este tránsito social, lo viven con tal euforia. Y otro logro, el cambio de nombre de los menores de edad ya no dependerá de lo que decida un juez. Pero dependemos mucho de la empatía del juez que tengamos delante, y eso es muy triste. Ahora la reforma de la ley respaldará siempre ese cambio de nombre en los menores, el nombre sentido, incluso sin permiso paterno desde los 16. Beatriz es una niña sana, feliz. Un gran paso. ¡Hola, chicos! Para toda la sociedad. Y la llevamos en el 2017 para la propia despatologización y autodeterminación, que no es otra cosa, sino que la propia emancipación, de la no necesidad del criterio ni de las tutelas de jueces y de psiquiatras. Y esto tiene muchísimo que ver con nuestra propia lucha, la lucha de todas las mujeres, donde hubo un tiempo donde las mujeres pasábamos de las tutelas de nuestras familias y de nuestros padres a las tutelas de nuestros maridos, donde para realizar cualquier acto jurídico teníamos que tener el permiso y consentimiento de nuestros padres o de nuestros maridos. Las personas trans solo estamos pidiendo eso, porque entre otras cosas, la Organización Mundial de la Salud ya decretó hace 2 años que no existe ninguna patología, ningún trastorno en la transexualidad, algo que ya sabíamos perfectamente. Y la propia autodeterminación y la libre voluntad es algo que ya el propio Parlamento Europeo ha consagrado y dictaminado desde hace años, y son 8 países, más de 8 países en el mundo, que se rigen bajo esas normativas. Nuestro país hermano, la Argentina, desde hace 8 años, ya tiene una ley de idénticas características de la que se pretende ahora llevar al gobierno. Porque además es un compromiso de nuestro partido, es un compromiso de nuestro presidente, Pedro Sánchez. Va en el programa electoral y también es un compromiso de la coalición del gobierno. Por lo tanto, celebremos este 8 de marzo, donde todas las mujeres tengamos cabida. Sí. Lo decía Angela Davis, referente del feminismo, cuando vino aquí en España, cuando estuvo en la Casa Encendida. El feminismo tiene que llegar a las mujeres negras, a las racializadas, a las empobrecidas y a las hermanas trans. Los nuevos derechos no merman derechos a ninguna otra persona. Los nuevos derechos lo único que hacen es enriquecernos. Bien es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre que se ha avanzado en derechos, ha habido oposiciones de propios y de propias y de extraños. Pasó con el matrimonio igualitario. Y hoy este país no concibe ya que pudo haber un tiempo donde más de 4 millones no tenían derechos. Y todas y todos nos sentimos orgullosa. Yo por mi trabajo veo muchas mujeres cansadas, agotadas, rocío que me tomo para subir la energía,
que me tomo para poder dormir un poquito por la noche, que me tomo que sea así natural, que me pueda venir bien para darme calma. Y yo hay un momento que digo, tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Tenemos que tomar conciencia. Aunque haya muchas cosas naturales que nos ayudan al organismo, nos ayudan en momentos puntuales y circunstanciales, pero no como forma de vida. Como forma de vida necesitamos hacer esquemas que sean respetuosos con las personas, que sean coherentes y que sean accesibles, que los podamos digerir. Necesitamos que la casa sea un equipo, necesitamos seguir cambiando esos esquemas de esto le toca a las mujeres, esto le toca a los hombres, y empezar a decir yo esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo hacer yo, y todos estamos más tranquilos en casa si es compartido. Lo que se nos dé mejor a cada uno, que lo potenciemos más, porque va a ser lo que mejor nos salga y lo que sea más fácil de hacer, y que dejemos de andar en comparativas o en exigencia y nos veamos más como complemento. En el momento que el ser humano entienda que somos un complemento, donde cada persona aporta algo diferente, pero enriquecedor al conjunto, empezaremos a hacer relaciones mucho más sanas y veremos que poquito a poco el día 8 de marzo será algo simbólico, pero ya no haga falta remarcarlo porque ya lo tenemos dentro de un sistema, lo tenemos digerido y lo estamos llevando bien. Creo que es fundamental la educación en la infancia, el decir el niño y la niña son iguales y por lo tanto hay que educarlo de la misma manera para evitar que cuando sean mayores pues cojan roles distintos, porque la niña siempre lo va a tener más difícil que el niño en cuestión de acceder a un puesto de trabajo, de ganar lo mismo que un hombre, porque se le ha predeterminado desde pequeño. Entonces es fundamental la educación, es fundamental en la infancia y es fundamental que no dividamos por sexo a la niña la debilidad y el niño el fortalecimiento, porque el niño no es más fuerte que la niña ni la niña es más débil que el niño. Eso marca el futuro de esos seres humanos que nacen iguales. Tenemos que confiar en nosotras, también en la sororidad, en apoyarnos unas a otras, porque en nuestras manos está también que esa igualdad, que esa conciliación de la vida personal, familiar y privada, algo también difícil, no sean imposibles, no sean una utopía. Las cosas van cambiando, afortunadamente van cambiando muy lentamente, pero esa complicidad entre nosotras tiene que ser también la que posibilite y favorezca que vayamos avanzando. Es muy necesario. Las culturas basadas en el matriarcado han demostrado que es posible. Y bueno, yo os animo a que todas y todos creáis y contribuyáis, ¿no?, a que esa conciliación ojalá algún día llegase a ser totalmente real. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y estoy segura que lo vamos a conseguir, porque lo que hemos vivido especialmente en la primera parte de esta crisis, cuando esa etapa de confinamiento en la que las mujeres han sido las que lo han sufrido todo, las que han sido esas maestras, educadoras, cuidadoras de mayores, cuidadoras de dependientes y al mismo tiempo teletrabajando, compaginando todo lo que es verdad que somos capaces de hacer, pero que no podemos seguir siendo esas heroínas que somos capaces de hacerlo todo. Tenemos que conseguir esa corresponsabilidad, ese compartir y conciliar tanto la vida doméstica, la vida privada con la vida pública y la vida laboral, porque creo que lo compartimos, que tenemos derecho a ello, tenemos derecho a compartir y conseguir que sea de una manera corresponsable, no porque nos dejen o porque nos den un derecho, sino que lo tenemos que hacer de pleno derecho. Es el momento de la empatía, donde todas tenemos que estar unidas, donde ninguna hermana puede quedar atrás, porque juntas somos muchas más y porque yo soy una mujer orgullosamente socialista. Es muy importante entender que una persona con un sistema nervioso más relajado y feliz es una persona con la que nos apetece convivir, estar y disfrutar.
y que a veces no nos damos cuenta de que un estado tan alto de nervios, tan alto de carga, tan alto de tensión, conlleva que esta persona no pueda estar en una situación alegre, divertida, dando lo mejor de sí, porque no puede más con la vida, ¿no? Cuando alguien dice, estás borde, a lo mejor está desbordado. Cuando alguien dice, es que no hay quien te aguante, a lo mejor es que esa persona ya no aguanta más la situación que lleva de carga. Cada vez que nosotros decimos palabras, hay una información muy interesante detrás y necesitamos coger la información que hay para resolver y tener una vida mucho más sana. Bueno, pues felicidades a todas las mujeres por el 8 de marzo y a los hombres por querer hacer equipo. También, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta de que aún hay muchas cosas por hacer, que haya más concienciación y que el movimiento feminista sea aún más fuerte. También tiene una consecuencia negativa y es que aún quedan muchas cosas que están mal. Salario, visibilidad a ciertas mujeres en ciertos colectivos, directoras, actrices, guionistas, que eso no es solo de hombres, sino que también las mujeres siempre han ido haciendo cosas, pero nunca se les ha dado esa visibilidad que ahora poco a poco se les está dando. Pero creo que aún queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, poco a poco creo que se va empoderando más la mujer, que el patriarcado poco a poco va cayendo. Y nada, cosas como estas hacen pues que se visibilice más a las mujeres. Y nada, espero el año que viene vernos en las calles. Y nada, la lucha sigue. Más que nunca hay que estar organizadas, hay que estar inspiradas, hay que construir puentes, no permitir que se levanten muros, hay que comprometerse activamente para transformar las cosas. Y ese es el mensaje que os quiero dejar hoy. Podemos ser diversas, pero no podemos estar dispersas. El futuro realmente se va a definir por lo que tenemos en común, en oposición a las cosas que nos separan y que nos abocan a conflicto. Por la democracia, por el respeto y por la igualdad, todas juntas luchando por nuestros derechos, sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Eso es lo que seguirá haciendo y defendiendo a pie juntillas todo aquello que nos ha hecho sentir tan orgullosas. Por nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por nuestro presidente Pedro Sánchez, pero también por nuestro compañero Pedro Cerolo, nuestro referente, que luchó por todas y por todos y por todes. Así que feliz 8 de marzo, donde todas, sin exclusión, tenemos que tener cabida. Gracias, compañeras de la agrupación Los Barrios Cádiz. Quiero sumarme, como secretaria provincial del PSOE de Cádiz, a los actos conmemorativos que, con motivo del 8 de marzo, el PSOE de Los Barrios está celebrando. Quiero hacerlo para mandar un mensaje optimista, porque ha sido muy duro, muy largo el camino que hemos recorrido, pero hay que hacerlo con optimismo y con energía, porque aún quedan muchos muros por derribar. Desgraciadamente siguen existiendo, y hay que reivindicarlo en este 8 de marzo, muchas brechas de desigualdad que nos separan a todas las mujeres. Brechas en materia de salario, en materia de empleo, en materia económica, en definitiva en materia de oportunidades. Pero probablemente donde tengamos la expresión más dramática, más deleznable de la desigualdad, esté en la violencia de género. Una sociedad decente como la nuestra no puede consentir que maten a sus mujeres solo por el hecho de serlo. De ahí que os pidamos que os suméis a esta lucha, una lucha que ya no es silenciosa, a la que se han sumado muchas mujeres y muchos hombres para intentar erradicar todo aquello que limita las posibilidades, las oportunidades y la propia libertad de las mujeres de esta provincia. Aunque este año tengamos que hacerlo de una forma diferente, la pandemia también nos obliga a que seamos capaces de cuidarnos. Tenemos que seguir solicitando, exigiendo que la mitad de la población tiene el derecho a vivir en libertad y sobre todo a desplegar todas sus oportunidades para que esta sociedad crezca. ¡Feliz Día de las Mujeres! Y luchar
escucharla cuando existe